tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tremendo ciclo de entrevistas. Yo creo que ha sido una de las cosas que más nos ha entusiasmado hacer a propósito de la realidad que está viviendo hoy día el mundo y la región en materia climática, en materia de contaminación, en materia de la necesidad de reflexionar y conversar sobre estos temas. Sobre todo cuando hay señales que nos advierten situaciones de las cuales tenemos que ser más conscientes. Por ejemplo, el informe de la ONU en torno a la situación del calentamiento global, el cambio climático, que el propio secretario general de la ONU dijo que estas conclusiones sacadas por la ONU son un código rojo para la humanidad. Las señales de alarma son ensordecedoras y las pruebas son irrefutables. Palabras del secretario general de la ONU respecto de la situación del cambio climático, del calentamiento global, de cómo va aumentando la temperatura de nuestro planeta y cómo los seres humanos somos responsables tanto del problema, pero también, por cierto, que lo somos de la solución. Por eso les quiero dar la bienvenida, mi nombre es Claudio Espejo, editor de Diario El Observador, a este ciclo de conversaciones que hemos querido denominar cómo enfrentar la crisis climática, este ciclo de conversaciones del Observador con expertos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este espacio presentado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con un tremendo ciclo con conversaciones muy interesantes. Así que les quiero invitar a ser parte de este primer programa, este primer capítulo, y les voy a presentar a quién va a ser mi invitado hoy en este espacio denominado Cómo enfrentar la crisis climática, ciclo de conversaciones del Observador con expertos de la PUCB, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Inmediatamente quiero presentar a Carlos Roiser de la Escuela de Ingeniería Química, con quien vamos a conversar sobre pensar en el cambio climático, cómo abordarlo a partir de las energías renovables, cómo nos encontramos en nuestro país en esta materia, cómo está el mundo, etcétera, etcétera, todo eso. Vamos a conversarlo con Carlos, a quien inmediatamente le doy la bienvenida. Carlos Roiser, bienvenido a estas conversaciones con El Observador y la PUCB. Gracias, Claudio, por la invitación. Una pequeña observación de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, dijiste Escuela de Ingeniería Química. Eso dije. No, pues mal, pues. Más encima lo que no sabe la gente es que yo te pregunté antes de empezar el programa y lo dije mal. O sea, de Sí. todos modos. Así que bueno, cosas que pasan en los Sí. programas en vivo, así que no, nada, lo corregimos. Escuela de Ingeniería Eléctrica, además, ¿qué más podía hacer si vamos a estar hablando además de energías renovables? Y ahí, Carlos, quiero partir con la pregunta más general y más básica en torno a este tema. ¿Cómo estamos en materia de energías renovables en nuestro país en particular? En cuanto al porcentaje de energías renovables que hoy día están alimentando el sistema eléctrico nacional. A ver, mira, un poquito antes de responder a tu pregunta, si bien tú confundiste con ingeniería química, estamos muy ligados con la ingeniería química y con la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica en todo este trabajo de energías renovables. Ya no somos únicamente la visión del área de ingeniería eléctrica las que estamos metidos, sino que es un trabajo conjunto con como te digo, con ingeniería química y con ingeniería mecánica. Ingeniería química por todo el tema, ¿no es cierto?, de fabricación de paneles fotovoltaicos, que tiene que ver con estos layers que se colocan para captar de mejor forma la radiación solar, y la ingeniería mecánica, obviamente, que nos ayudan con la parte del diseño de las turbinas de los aerogeneradores. Es un poquitito como una introducción antes de responder la pregunta, así que tan mal o tan perdido no estaba. No, tan confundido no estaba. Tan confundido no estaba, claro. Confundía carreras que son primas, medias primas hermanas, capaz que hasta medias hermanas algunas. Sí, mira, hoy en día somos bien hermanos, bien hermanos en todas estas, sobre todo en esta área de energías renovables. Eh, Respondiendo a tu pregunta, mira, en este momento eh, el porcentaje de la matriz que es en base a energías renovables, saquemos de energías renovables, saquemos la hidro, que es la hidro esta clásica, ¿no es cierto?, de embalse, ¿no es cierto?, porque esa no está dentro de la considerada energía renovable por una razón muy simple, porque para hacer una hidro de embalse tú tienes que invadir, ¿no es cierto?, e inundar terreno, por lo tanto no pasa a ser renovable. Y básicamente cuando uno habla de renovables, tiene el concepto de solar fotovoltaico y solar térmico, que son dos formas de captar energía solar, y por el otro lado eólica. En este minuto en el país
debemos estar alrededor o pisando alrededor ya un poco entre el 40-50% de la materia energética. Debemos estar yendo hacia ese punto. ¿Por qué te digo yendo? Porque en este minuto hay varios proyectos en el norte, sobre todo, de concentración solar, ¿no es cierto? Y de fotovoltaico, que se están desarrollando o que se están ampliando, ¿ya? Entonces estamos un poco ya rozando el 50%, 60% de la matriz energética total, pero como tú bien dices, nuestra dependencia hoy en día en gran parte es hidro y térmica. Claro, pues yo leía unas declaraciones del ministro Llobet, el ministro de Energía, que planteaba en una de las reuniones de la COP que Chile estaba en ese momento, hace un año atrás, si mal no recuerdo, llegando cerca al 50%, pero incorporando dentro de la energía renovable a las hidroeléctricas, que generan un impacto ambiental bastante, bastante potente. Por lo tanto, el dato actualizado que tú tienes es en torno a las que son llamadas energías renovables no convencionales, es decir, sacando, como bien decías tú, las generadoras de estas centrales de pasada y las centrales hidroeléctricas que además han sido centro de polémica en muchos sectores, en muchas zonas del país. Este porcentaje, el 50%, o cercano al 50%, ¿cómo lo evaluamos? ¿Esto es positivo? ¿Esto es negativo? ¿La brecha sigue siendo muy grande respecto de las metas autopropuestas por Chile en materia de el uso de energías renovables? Mira, yo te diría que en este minuto la brecha todavía es grande. Si lo comparamos con países altamente donde las energías renovables han tenido una penetración muy grande, por ejemplo, el caso de Dinamarca. Dinamarca es un caso ejemplo. Dinamarca, el 98% de su matriz es renovable. Mm. Ese sería como un punto genial a apuntar, pensando que la disponibilidad en Chile, a grosso modo, o en una primera pasada, sobre todo de solar, ¿no es cierto?, es extremadamente grande, ¿ya? O sea, tenemos todo el norte, ¿no es cierto?, y tenemos una gran cantidad, de hecho, somos una de las regiones con mejor radiación solar en promedio como para instalar centrales fotovoltaicas o de concentración solar, ¿ya? En el sur también tenemos sectores donde podemos captar, ¿no es cierto?, viento en forma constante, ya, porque ahí la, la generación eólica tiene algunas limitaciones más grandes que la fotovoltaica. Ya te lo digo yo personal porque en particular mi doctorado yo lo hice en generación eólica. Tiene algunas limitaciones fundamentales más grandes, pero yo te digo que en términos generales tenemos una gran cantidad de recursos aprovechables y condiciones privilegiadas respecto de otros países como para poder introducir las energías renovables. Hoy día estamos entonces dependiendo aún de un porcentaje bastante amplio de todos los que son de alguna manera derivados del petróleo o todavía con centrales a carbón operando, funcionando y con un objetivo de eliminar el carbón en un periodo relativamente extenso. O sea, Chile se propuso, y corrígeme tú si estoy mal, descarbonizar su matriz eléctrica de aquí al 2050, pero hay una demanda por parte de parlamentarios, de organizaciones ambientales que piden adelantar ese proceso para el 2025. ¿Crees tú desde el punto de vista técnico, si se quiere técnico político, porque son dos tipos de decisión que se tienen que tomar, es viable poder eliminar todo el carbón de nuestra matriz de aquí, por ejemplo, al 2025, que son lo que proponen aquellos que quieran acelerar este proceso? Mira, déjame subdividirte el problema en varios trozos primero y después respondo a tu pregunta. No, 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 Perfecto, no la voy a... perfecto. Claro, que además hay que entender primero cómo Sí, opera el sistema po, sí. y de ahí responder la pregunta, sin duda. Exactamente. Mira, a ver, vamos a partir por lo primero. Lo primero es cómo funciona nuestro sistema interconectado, y llamémoslo nuestro sistema de distribución eléctrica. Nuestro sistema de distribución eléctrica, que data de hace muchos años, de los años 60, 70, de ahí partió la política, ¿no es cierto?, de Estado con respecto a cómo se iba a armar este sistema de distribución y transmisión. Básicamente es un sistema que está concentrado. O sea, si tú te fijas, toda la generación, independiente que tú la generes en el sur, en el norte, donde sea, toda la generación llega a la zona central, Mm. ¿no es cierto? Y llega a
un par de subestaciones, ahí son 5 o 6 subestaciones que son las más importantes, y de ahí se redistribuye hacia el resto del país. O sea, estamos hablando de que es un sistema sumamente concentrado, ¿ya? Esa es la primera problemática que tenemos. ¿Por qué es una problemática? Por el segundo motivo que te voy a dar ahora. Uno de los principales problemas que tienen las energías renovables no convencionales, tanto la fotovoltaica, ¿no es cierto?, la termosolar o la eólica, es la variabilidad que estas energías tienen. Es decir, te pongo el ejemplo clásico, dejó de soplar el viento, ¿no es cierto?, y obviamente que mi disponibilidad o mi capacidad de disponer de ese sistema de generación se cae inmediatamente, ¿no es cierto? O sea, el poder hacer un pronóstico de variabilidad de viento, de variabilidad de radiación solar o de variabilidad, ¿no es cierto?, de la nubosidad del cielo, que es otro factor que afecta a este tipo de sistema fotovoltaico de concentración solar, es muy complejo, ya es extremadamente complejo. Y yo, para poder transmitir energía sin que el sistema caiga en una condición de blackout, es decir, de poder transmitir energía en forma continua y segura, yo necesito tener una predicción a priori con cierto grado de exactitud de la capacidad de potencia demandada y la capacidad de suministrar potencia en forma inmediata para suplir cualquiera de estos problemas, ¿no es cierto? Entonces, si mi sistema es concentrado, es decir, todo mi red depende, ¿no es cierto?, por ejemplo, de una central fotovoltaica que está en el norte y depende de la energía entregada por esa central, es muy probable que si mi pronóstico de capacidad de generación de esa central caiga, no tenga cómo recuperar la potencia demandada. Entonces, ese es el primer problema que tenemos, que es este problema de concentración de la distribución de la energía y de la variabilidad de las energías renovables. Y es en este caso en el cual una central térmica, yo no las defiendo para nada, pero ¿cuál es la gracia de la central térmica? La gracia de la central térmica es que yo sé exactamente cuál es la capacidad de generación de esa central térmica. Está dada, es fija, ¿no es cierto? Y además tiene la gracia esa central térmica que es de entrada rápida, por lo tanto yo puedo suplementar o amortiguar cualquier problema que tenga en generación o en distribución. Entonces, en este sistema, en esta lógica de sistema concentrado de distribución eléctrica, la central térmica lamentablemente va a seguir siendo un actor principal. Ya no voy a poder prescindir directamente de la central térmica en forma tan rápida. Eso te iba a consultar, porque mientras te escuchaba, pensaba, entonces, ¿qué factores tienen que darse para cumplir el objetivo de la descarbonización? Descarbonización entendido de que deberían dejar de operar, y ahí corrígeme tú también si es que estoy en un error, deberían dejar de operar las centrales a carbón, por cierto, de aquí al 2050, o esta demanda que hay distintos sectores de adelantar este proceso al 2025, y las centrales que operan como combustible con petróleo diésel, entiendo que son derivados también del carbón, o que tienen algún tipo de generación que genera este tipo de contaminación. Entonces, cuando tú me dices que aportan a la estabilidad del sistema estas centrales térmicas, ¿qué tiene que pasar para que las energías renovables no convencionales pasen por encima de las energías térmicas, de las generadoras térmicas, para poder hacer un sistema eléctrico más limpio? Porque si no, vamos a tener que estar esperando ¿cuánto tiempo? ¿Qué tiene que pasar para que esa situación se dé? Mira, lo primero es desconcentrar nuestro sistema de distribución. Ya, lamentablemente, como te digo, la condicionante principal en este minuto es tener nuestro sistema de distribución concentrado en un punto, de tal manera que la central, que la energía, una central que te genera energía renovable, con esta alta variabilidad no es capaz de asegurarte una distribución de potencia determinada en todo momento, ¿cierto? Y lamentablemente descentralizado. Si yo este sistema o esta lógica del sistema centralizado lo migro a un sistema de microredes donde cada zona aislada
donde cada zona puede ser alimentada por distintos sistemas de energía renovables en forma aislada, ¿no es cierto?, en island mode, o puede, como es una microred, como microred, o puede interactuar con otras zonas, con las zonas adyacentes, ¿no es cierto? De repente en la zona adyacente se me cayó mi central eólica porque hubo una variación en el viento, subió la velocidad del viento, tuve que parar la turbina porque si no la turbina sale volando, literalmente. Entonces, Literalmente. como yo estoy viendo ese problema, lo que yo hago es interconectar estas dos zonas, porque yo sé que en la otra tengo una reserva. Entonces, tengo que migrar este concepto de centralización a un concepto de descentralización y bajo el trabajo de microredes o redes inteligentes. O sea, Entonces, eso es un cambio. perdón, disculpa, Sí, cada sí. red entre sí tiene su control primario de distribución, ¿no es cierto? Pero además interactúa con las otras redes en forma inteligente. Es No, decir, tiene un forecasting de cómo se va comportando la potencia demandada y la potencia y la capacidad de generación en las microredes adyacentes y puede interactuar y puede ya sea inyectar potencia o reyectar potencia de las otras zonas. pero Chile, y tengo la impresión de que ha hecho todo lo contrario, porque uno de los elementos fundamentales que hoy día ha estado en discusión es no solamente la capacidad que tenga Chile de generar energías limpias, porque hay un volumen, y con esa conversación partíamos, hay un volumen creciente de generadoras limpias a través de sistemas fotovoltaicos, aerogeneradores, etcétera, etcétera, concentradas en el norte del país, y recuerdo yo que hace un año atrás, o ahora mismo, el gran tema tiene que ver cómo transmites esa energía hacia la zona central y se instala como primer elemento las torres de alta tensión que deben transmitir esa energía, pero en un sistema que es un sistema absolutamente interconectado, porque antes estaba el sistema interconectado central con el otro sistema que no recuerdo Está el sistema interconectado. Son tres. son tres, Estaba el sistema interconectado central, el sistema interconectado del Norte Grande el y norte estaba grande. el sistema de Magallanes. Exactamente, y por lo tanto ahora el objetivo fue como aunar Norte Grande con el sistema interconectado central, o sea, es todo lo contrario a lo que tú me estás diciendo. Entonces, en Exacto, ese pero sentido, ¿cómo corregimos el camino? O sea, quiere decir que esto tiene que ser una revolución más grande, más amplia, o pensar todo a partir de un concepto radicalmente distinto a lo que estamos haciendo hoy día como país. exacto. Mira, tal vez la interconexión, el concepto de interconexión está correcto, pero lo que está incorrecto en ese concepto de interconexión es que si bien está interconectado, pero resulta que nuevamente volvemos al problema de que yo estoy generando en el norte, pero resulta que no estoy alimentando directamente el norte y no tengo un control primario en el norte. O sea, estoy hablando de un sistema de control primario de generación, ¿no es cierto?, hecho Sí, para poder asegurar la estabilidad de la potencia. por cierto. Entonces, resulta que toda esa energía, no tengo ese control primario acá, sino que mi control primario está centralizado. Tengo un solo control primario. Por lo tanto, no tengo esa capacidad que te estoy diciendo yo de poder interactuar o de poder desconectarme bajo ciertas condiciones, sino que simplemente tengo un control primario que está viendo el global de todo y está inyectando potencia desde todos lados hacia el global, pero no tengo esta capacidad de subdividirlo. Por lo tanto, si bien hoy en día podemos hablar de que existe esta división todavía, a pesar de la interconexión del sistema, que era el sistema interconectado al Norte Grande, ¿no es cierto? Todavía existen ciertas zonas definidas con ciertos tipos de generación que se pueden, eh, ¿cómo se llama? Se pueden estratificar. El problema es que esas zonas no tienen un sistema de control centralizado de la misma zona. O sea, estamos hablando de un sistema de control centralizado y no un sistema de control estratificado, Claro, segregado. segregado, eso, Exactamente. sectorizado, segregado, como para poder alimentar las zonas donde también se genera esa electricidad. Vamos a hacer un pequeño alto, Carlos. Estamos conversando con Carlos Reuser de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en este espacio donde estamos conversando sobre cambio climático y hoy día particularmente cómo reajustar el sistema eléctrico nacional y qué protagonismo deben tener también las energías renovables no convencionales en este sistema para poder tener un mundo que viva más, digamos, para extender la vida del mundo y no
recortar la vida del mundo, que es un poco lo que nos advierte la ONU y tantos otros organismos a nivel internacional y nacional. Vamos a este corte y te voy a seguir preguntando algunas cosas respecto de si estamos generando la cantidad de energía que necesitamos, o estamos generando más, menos, etcétera. En este pequeño corte seguimos en la conversación a través de las plataformas digitales de El Observador. Estamos en este ciclo de conversaciones, el primer capítulo de este ciclo de conversaciones llamado ¿Cómo enfrentar la crisis climática? Ciclo de conversaciones del Observador presentado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde conversamos con expertos de la PUCB y en esta oportunidad con Carlos Reuser de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, pensando en el cambio climático y abordándolo a partir de las energías renovables como elemento fundamental. Carlos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las energías renovables, y hoy día hay grupos, por ejemplo, ambientalistas que están planteando que lo que hay que hacer es hacer un cambio en la matriz energética por las energías renovables no convencionales para eliminar progresivamente, y ojalá lo más rápido posible, el carbón de nuestra matriz, que ha sido por años tan importante. Paralelamente también se generan esos grupos una oposición a algo que a veces suena un poquito, a mí al menos me choca, son dos mundos que chocan. Esa energía que se genera durante mucho tiempo fue incapaz de llegar a la zona central porque no estaba terminada, por ejemplo, la línea eléctrica Cardones-Polpaico. Pero esa demora tenía que ver con la oposición de distintos grupos ecológicos a la construcción de la carretera eléctrica. Hoy día estamos en el proceso de licitación de lo que es Quimanlo Aguirre, que es otra línea paralela para poder transmitir todas esas energías limpias a aquellas zonas de más alto consumo. ¿Cómo podemos entender este choque? ¿Cómo se puede hacer compatible el hecho de que el país necesita generar energía limpia, pero también necesita transmitirla y por lo tanto la instalación de una red de torres para poder llegar con esa energía donde se necesita? ¿Existe alguna posibilidad de hacer compatible todo eso con lo que estamos buscando, que es el mejoramiento de la salud de nuestro país, de nuestro planeta? Es un tema complejo, es una pregunta compleja. La verdad que yo creo que siempre va a haber, que va a haber un choque dentro de los dos mundos, ¿ya? En ese sentido, tú sabes que todos estos proyectos terminan por una evaluación técnico-económica, ¿no es cierto? Porque la apostación de... Después podemos conversar del tema de apostación. la apostación de una torre de alta tensión, como se transmite acá, ¿no es cierto?, que son sistemas trifásicos, ¿no es cierto?, en alterna, bastante cara, ¿ya? Y obviamente que las empresas tienden a elegir la ruta más corta, ¿ya? Y es muy probable que esa ruta más corta pase por un sector que genere algún impacto ambiental importante, ¿no es cierto?, por las obras que hay que hacer, por la apostación, ¿no es cierto?, y por algún problema de incompatibilidad electromagnética que se pueda generar en el lugar, ¿ya? Insisto, hay, como yo siempre lo pienso, estos son dos conjuntos, ¿no es cierto? Cuando nos enseñan teoría de conjuntos, por un lado están los grupos ambientalistas, por el otro lado están los requerimientos país. Yo creo que hay que tratar de buscar un conjunto de intersección en el cual tanto en mi proyecto, mi evaluación técnico-económica del proyecto pueda convivir con la evaluación, ¿no es cierto?, de impacto ambiental del proyecto. ¿Ya? Eso yo creo que siempre va a ser complejo y en general uno tiende a no ceder mucho su parte, pero yo creo que hay el mayor compromiso de nosotros como personas más que la visión que podamos tener. ¿Ya? Yo creo que hay que tener también un poquito de mirar el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Y ver cuál puede ser el impacto, ya sea ambiental o el impacto en la generación eléctrica que puede tener el mantener mi posición extrema en un punto. Eso Claro, es un poco por voluntad.
yo creo. Sí, porque había de alguna manera estrategias de salida para evitar esta línea recta de la que me hablas tú. Si lo quisiéramos graficar, cómo llegamos desde Antofagasta hasta Santiago de la forma más rápida y más fácil en una línea recta. Pues seguramente en esa línea recta de torres de alta tensión que van transmitiendo energía, les sale más barato que irse curveando, digamos, porque se amplían las zonas donde se tiene que intervenir. Pero había una solución, recuerdo yo, en el Ministerio de Energía o por parte del Estado, que era la generación de una franja de protección que debía estar lista para poder licitar un nuevo proyecto. Sin embargo, eso no estuvo listo y finalmente se está licitando Quimalo Aguirre como línea paralela, sin esa franja establecida por el Estado y teniendo nuevamente que el privado establecer por dónde cruzar para llegar con esas energías limpias a la zona central. ¿Qué evaluación tienes de cómo se ha portado el Estado en ese sentido? Porque a veces uno achaca mucha responsabilidad a las empresas eléctricas, pero resulta ser que también hay una responsabilidad del Estado de generar condiciones para que las empresas eléctricas puedan adaptar sus proyectos a lo que el Estado le pide. Sí, está interesante la pregunta. Eh, ahí, al hueso. No, mira, siempre aquí tiene que haber de por medio una política de Estado. ¿Ya? El tema energético, si yo miro otros países, no voy a poner ejemplo, Estados Unidos, pongamos Europa en términos generales, el tema de la energía eléctrica se toma como una política de Estado porque resulta que la electricidad, la energía eléctrica, es un recurso estratégico, es sumamente estratégico. O sea, yo me acuerdo años atrás, se cayó un transformador en una subestación en Polpaico, si no me equivoco, y quedó 3/4 del país apagado. O sea, es inconcebible bajo cualquier lógica de algo tan esencial como la energía eléctrica para la operación de todos los servicios, hospitales, etcétera, etcétera. O sea, ponle los servicios que tú quieras, pero imagínate la red hospitalaria. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo, bajo mi punto de vista, por favor, esto es una opinión súper personal mía, desde mi punto de vista, creo que hemos sido muy al estilo bombero, por decirlo así, en términos de política energética. O sea, estamos siendo muy reactivos, estamos apagando incendios, ¿no es cierto?, uno a uno, a medida que se nos van presentando las circunstancias y no tenemos una visión de futuro como para proyectarnos y decir, bien, esta es mi política de Estado a 20, 30, 40 años hacia adelante y esto es lo que voy a hacer. Simplemente estamos reaccionando a lo que nos está imponiendo el momento. Entonces, yo creo que un poquito estamos siendo muy reactivos en vez de proactivos en ese sentido. Te entiendo perfectamente. Y claro, cuando se van generando contingencias, digo, bueno, estamos llegando a un límite en que zonas de generación se están contaminando mucho, por lo tanto ya, bajemos el nivel y con los compromisos internacionales de carbón en nuestra materia energética. Pero claro, la proactividad respecto de lo que va hacia el futuro tiene que ver con quizás lo otro que yo te quería preguntar. Porque toda esta energía no necesariamente tiene que ver con la energía que ocupamos todos en nuestras casas, a quienes se nos pide tener mejores hábitos de consumo eléctrico, cambiando nuestras ampolletas antiguas por ampolletas de mayor ahorro de energía, etcétera. Yo creo que la gente está tomando cada vez más el sartén por el mango en ese sentido y teniendo la nueva generación de los niños que van y te apagan la luz mucho, mucho más de lo que uno les pide que apague la luz ellos. Es una conciencia que está cada vez más grande respecto a este tema. O sea, lo que estamos hablando, más que de ese uso doméstico, de la energía, estamos hablando del aparato productivo nacional. Entonces, yo ahí te quería preguntar si estamos proyectando o estamos usando la energía que necesitamos o la energía, o podemos hacer que el aparato productivo sea más, entre comillas, ahorrativo. Le podemos pedir hoy día a la minería, a la propia agricultura, a sectores industriales que son la base de la generación de ingresos de nuestro país, que tengan un compromiso distinto, tal como el que tiene el niño en la casa a pagar la luz, a alguien que pudiera pedirle a las industrias o qué responsabilidades ves tú en las propias industrias de poder mejorar su consumo energético para que la conversación sea más fácil, digamos, para que el camino para llegar a una matriz más estable pueda ser más corto. Sí, bueno, el sector industrial, principalmente la minería, obviamente que tenemos que pedirle que sea energéticamente más eficiente. Ahora, hay que estar claro de que hay muchos procesos, ¿no es cierto?, mineros, en donde no le puedo pedir eficiencia energética, ya, o sea, hablemos de hornos, ¿no es cierto?, de electrodeposición, o sea, sistema de electrodeposición, hornos inductivos y otros más. Por lo tanto,
tiene que ir un poquito por ahí, incorporar nuevas tecnologías, incorporar un poquito más, un poquito el área que trabajo yo, que es electrónica potencia, para acondicionarla, donde yo puedo hacer un acondicionamiento de energía, ¿no es cierto? Eh, eh, yo creo que tiene que ir un poquito por ahí, pero no solamente a nivel de grandes empresas, sino que a nivel de pequeñas y medianas empresas hay que también hacerlo, ¿ya? Ahora, también hay que pensar que ese delta de energía adicional que yo tengo, uno puede decir, oye, estamos generando más de lo que consumimos. Eso es correcto, pero ese delta energía yo siempre lo requiero porque la red requiere una estabilización de energía. ¿Ya? Yo necesito la estabilización del flujo potencia, implica que permanentemente el flujo potencia está circulando para un lado y para el otro. O sea, es como una oscilación de potencia activa y reactiva, ¿ya? O sea, hay potencia que es la potencia reactiva que no sirve, entre comillas, uno dice que no sirve, no se ocupa, pero esa potencia reactiva me ayuda a estabilizar la red, ¿ya? Entonces yo necesito tener ese delta de potencia reactiva para poder inyectarlo y poder estabilizar la red ante cualquier impacto. Por ejemplo, eh, varias cargas se conectan a la vez y ese impacto de carga produce una baja tensión y esa baja tensión ¿cómo la compenso? Porque necesito compensarla. Esa baja tensión la compenso inyectando potencia reactiva a la red y necesito tener ese respaldo. De algún lado Claro. lo tengo que sacar. O sea, si tuviéramos neteado entre la energía que consumimos y la energía que generamos, seguramente tendríamos problemas. Es muy probable, de hecho, es muy probable que estemos muy al justo, ¿ya? Es muy probable que estemos muy al justo, ¿ya? Y vuelvo al tema inicial, en ese sentido, cuando yo tengo ese pequeño inestabilidad de la red, o estoy justo en el límite de estabilidad, el contar con en este minuto, con estas centrales térmicas, me permite inyectar esa potencia de forma extremadamente rápida. Sí, claro. Oye, y quizás voy a insistir con una pregunta que te hice, Dale. la persona que te persigue con esa No, 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 dale, insistencia, dale, dale. es que dado este contexto de lo que tú me estabas explicando, que a veces la gente no lo conoce, o sea, necesitamos todavía, tiene que ser, va a seguir siendo muy protagonista la energía termoeléctrica por un tema de estabilidad. Sin duda, en algún momento la matriz va a ir cambiando de posición, como te decía yo, pasando las energías renovables no convencionales al primer lugar. Eh, pero te planteo la pregunta de otra forma. ¿Crees más viable que podamos descarbonizar nuestra matriz energética según el compromiso del Estado a través del gobierno de aquí al 2050? ¿O crees posible atender ciertas demandas que hay de poder cumplir con esta descarbonización del sistema de aquí al 2025? ¿Qué es lo más seguro y qué es lo más probable? A ver, yo te voy a responder esa pregunta en forma indirecta, no me estoy corriendo. A ver, Ya, perfecto. si el compromiso pasa por descarbonizar de aquí al 2050 o al 2030, introduciendo, no sé, 100 centrales fotovoltaicas o 100 centrales eólicas más, la verdad es que bajo la configuración actual de nuestro sistema de generación y distribución, eso va a influir tal vez muy poco. Tal vez logremos llegar al año 2050, pero no vamos a lograr la descarbonización absoluta. Si tú me dices que pasamos de un sistema totalmente concentrado de distribución eléctrica a un sistema desagregado bajo el concepto de una microred, yo te puedo asegurar que es muy probable que si hacemos ese cambio de mentalidad y hacemos ese cambio, ese salto tecnológico, es muy probable que de aquí al 2030 podamos tener introducido estos nuevos sistemas y podamos ya ir en un muy buen pie a una descarbonización total. ¿Qué, Pero, insisto, esto pasa por un cambio tecnológico asociado a la incorporación de energías renovables. No basta con seguir construyendo más centrales fotovoltaicas de concentración solar o eólica. O sea, yo no digo que esté mal, al contrario, está bien. Pero además necesito introducir este cambio de mentalidad, este cambio de política de manejo energético y este cambio tecnológico al final. O sea, un cambio de switch importante, literalmente un cambio de switch importante respecto de cómo estamos generando la energía y cómo la estamos distribuyendo también, que es un ¿Cómo lo tema estamos manejando? Claro, exactamente. claro, de eso se habla poco, porque finalmente todas las discusiones hoy día en el Parlamento, en los grupos políticos, en los grupos ambientalistas, es qué tipo de energía estamos generando, cuál es
el combustible que estamos usando para poder generar esa energía. Exacto. Pero yo te juro, vengo reporteando esto de hace unos 15 años, 20 años, y el tema de la distribución de esto prácticamente no es tema, no se ha conversado. Al menos no con la profundidad respecto de lo que se habla sobre los combustibles que generan energía. Esa es la principal problemática. Yo insisto, van las dos cosas de la mano. No puedo irme por una o la otra. Son dos cosas que tienen que ir irremediablemente de la mano. Te voy a poner un ejemplo. Piensa que en Europa o en Dinamarca esto se ha logrado porque en Dinamarca funciona con microredes. O sea, básicamente tú tienes en tu casa, tú tienes paneles solares y la energía que no estás ocupando, tú la puedes reinyectar hacia la red si tú no la estás ocupando. O sea, tú puedes aportar, de repente, no sé, la situación que yo te comentaba, se conectaron varias cargas a la vez, se produce esta inestabilidad en los flujos de potencia, pero mi sistema de supervisión me dice, oye, hay 10 casas que tienen generación de más, entonces conectemos esas microredes e inyectemos ese delta potencia, porque es un delta potencia que se requiere por un tiempo muy pequeño para lograr la estabilidad. Entonces, inyectemos ese delta potencia que tengo para poder estabilizar el sistema. Entonces, insisto, si tú tienes un sistema de supervisión centralizado que ve el global, ¿no es cierto?, y saca promedio del global, no es posible poder sacar mi sistema térmico que tiene una respuesta extremadamente rápida frente a una estabilidad de la red. Claro, hay muchos estímulos positivos, entre comillas, que hacen que el sistema requiera mantener las plantas de generación termoeléctrica por un tiempito más funcionando, digamos. No es llegar y desconectar, porque eso te Exactamente. genera un nivel de inestabilidad tremendo y por lo tanto un cambio de mirada bastante grande. Exacto, mira, déjame introducirte el tema, no tiene algo que ver, no tiene mucho que ver. Tal vez me haga hasta un poco de propaganda con lo que estoy No, investigando. pero dale, Claro, aprovecha la oportunidad. Nos queda con, poquito tiempo, pero aprovecha la oportunidad. con un colega de la Universidad Austral, nosotros estamos investigando todo el tema, por ejemplo, de la contaminación de los puertos. Ya producto de los buques, nosotros llegan los buques, tienen que tener sus generadores funcionando, ¿no es cierto? Pero los tienen que tener funcionando con muy poca carga. ¿Por qué? Porque es la condición de puerto del buque donde no está operando el 80% de su servicio. Si yo miro la condición puerto-buque, el buque es una microred. ¿Por qué? Porque tiene su sistema de generación propia, su sistema de control de generación propia, y el puerto es otra microred, porque también tiene su sistema de generación propia y su sistema de control de generación propio. Y además, el puerto está conectado a la red eléctrica, por lo tanto, puedes pensarlo desde el punto de vista de una tercera microred. Esto te va a servir como ejemplo para entender la problemática. Perfecto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y estamos investigando es, si bien en muchas condiciones yo no puedo dejar los generadores del buque fuera de servicio y siguen contaminando, lo que sí yo puedo hacer es llevar esa planta térmica a un punto de eficiencia de combustible, es decir, donde las emisiones bajaron al mínimo. ¿Cómo lo hago yo con eso? Bueno, ¿cómo lo hago? Lo hago con la ayuda de electrónica potencia, ¿no es cierto? Y con un algoritmo de optimización que me permite que el sistema esté vigilando ahora estas 3 microredes que están total y absolutamente desconectadas, pero me las parte vigilando. Entonces dice, el generador está funcionando con poca carga, o sea, tengo un montón de energía disponible que la estoy utilizando, ese delta energía, lo único que estoy haciendo es quemando y emitiendo contaminación. Entonces la microred dice, bien, entonces captemos ese delta energía y alimentemos al puerto los servicios del puerto, de tal manera de yo llevar esa planta térmica ahora a un punto de mínimas emisiones. Y ahora si el puerto tampoco tiene capacidad para recibir toda esa energía, entonces mi sistema de supervisión hace que esta microred puerto se interconecte con la microred sistema de distribución y puede aportar. Entonces, más o menos el mismo caso que nos está pasando acá. Y ahí se optimiza lo que se genera con lo que efectivamente se consume. Exactamente, y es el mismo caso que yo te coloco acá. Entonces, si tú desagregas el sistema en microredes, puedes optimizar cada una en particular y estos delta energía que tú tienes almacenada, que lo puedes estar, por ejemplo, si tienes por obligación, por ubicación geográfica, tienes centrales térmicas, no te queda otra, ¿no es cierto? Y ese delta energía que tú estás quemando combustible en emisiones,
tú lo puedes aprovechar para reinyectarlo a alguna otra red segregada, ¿no es cierto? Y bajar las emisiones al mínimo. Exacto, exacto. Y por lo tanto, hacer también compatible la existencia de varios sistemas de generación, Exacto. pero que generan menos emisiones al contaminante. O sea, incluso manteniendo parte de la red termo, tú podrías hacerlas más eficientes y Claro, además con menos generación de contaminantes al medio ambiente. claro, yo estoy reduciendo la red termo al mínimo, que es el caso de Dinamarca. Yo quiero agradecerte, Carlos Reuser, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, esta explicación donde hemos tratado de explicar lo más sencillo posible cosas que son complejas, pero que son importantes de considerar, sacando conclusiones importantes. Esta necesidad de cambio de mentalidad en la forma de hacer que funcione el sistema de energía, no solamente en la generación, sino también en la transmisión y la distribución, que parece ser un elemento fundamental para poder tener un país más limpio. Muchas gracias, Carlos, por la posibilidad de explicarnos todo eso, porque a veces tenemos pocas oportunidades de hacerlo y esta ha sido una oportunidad de oro para poder conversar contigo. Gracias a ti, Claudio, por la oportunidad y por la invitación. Ahí teníamos entonces a Carlos Reuser, académico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, en este primer capítulo de cómo enfrentar la crisis climática, este ciclo de conversaciones del Observador con expertos de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso que ha presentado este espacio. Hoy dedicado a la generación de electricidad, pero además pasamos por distribución, por transmisión, etcétera, de cómo hacer más eficiente el sistema energético de nuestro país, que es, como lo comentábamos, algo de lo que poco se ha hablado y esperamos que esto pueda empujar algún tipo de debate que nos permita hacer pensar las cosas distintos. Muchas gracias por estar junto a nosotros en este primer capítulo de cómo enfrentar la crisis climática. Los dejamos invitados a las siguientes ediciones donde tendremos temas muy interesantes para tratar acerca de este tema tan complejo, pero que se puede explicar en sencillo y que lo podemos conversar entre todos para mejorar y hacer nuestro país y nuestro planeta más sano. Que les vaya muy bien. Muy buenas tardes.